Muy buenos días, queridos hermanas en Cristo Jesús, nuestro Señor. Realmente estamos ya en el caminar en el día 24, acercándonos a Pentecostés. 24 días para llegar al 31 de mayo, en donde se celebra el día de Pentecostés. El día de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y la iglesia es usted, mi hermano. Puesto que San Pablo dice que hay que cuidar el templo del Espíritu Santo que habita en nosotros. Una vez más, paz y bien para todos ustedes, en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre trayendo una palabra de esperanza, aún en medio de la prueba, de la tormenta, de la epidemia, de lo que estemos pasando. Pero no olvidarnos que tenemos una fuerza de lo alto llamado el Espíritu Santo, que es el Paráclitos, el Paráclito, el defensor, el abogado, el lirador de la vida, el que siempre estará custodiando su iglesia, el templo que es usted, y a cada uno de los hermanos que en el día de hoy nos sintonizan. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar nada menos que acerca de los frutos del Espíritu Santo. Ya hablábamos de los dones, los carismas, pero es muy importante de hablar cuáles son los frutos. Y realmente yo siempre comienzo con una pequeña anécdota que se está haciendo tradicional en estos ensayos. Y esta anécdota trata acerca de lo que el ser humano a veces le cuesta mostrar. Es decir, una simple sonrisa. Un hombre cuenta que fue capturado por el enemigo y arrojado a una celda. Estaba seguro que lo matarían. Se puso nervioso e inquieto. Sacó un cigarrillo, pero no tenía fósforo. Miró a su carcelero y le gritó: ¿tienes fuego, por favor? Al acercarse y encender el fósforo, sus ojos accidentalmente se cruzaron con los del carcelero. En ese momento sonrió. Esa sonrisa atravesó los barrotes y generó otra sonrisa en los labios del carcelero. Este le preguntó: ¿tienes hijos? Inmediatamente sacó una foto de su cartera. El carcelero también sacó la foto de sus niños. De pronto, sin decir palabras, el carcelero abrió la celda y en silencio lo llevó afuera. Salieron de la cárcel y a la orilla de la ciudad lo liberó. Y el hombre se quedó pensando: una simple sonrisa me salvó la vida. Moraleja: aprendamos a sonreír aún en los momentos críticos que estemos viviendo. Y tratémonos de encontrarnos con la sonrisa de Cristo, que nos dice: amigo, ¿en quién tienes puesta tu confianza? Cuando se hablan de los frutos del Espíritu Santo, se sobreentiende que se trata de la enumeración que hace San Pablo en Gálatas 5:22, cuando nos dice: en cambio, el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Generalmente se suelen hablar de los 12 frutos del Espíritu Santo y San Pablo solo enumera 9. Pero la razón no es otra que el querer destacar el papel de estos dones como iluminadores del pueblo de Dios, que tienen como fundamento los 12 apóstoles. Esa es una nueva que les estoy explicando. El catecismo de la Iglesia Católica dice que son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicia de la gloria eterna. San Pablo antepone estos frutos a los frutos de la carne, que al decir son fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, ira, rencillas, divisiones, disensiones, envidia, embriagueces, orgías y otras cosas semejantes, como lo vemos en Romanos capítulo 6, versículo del 19 al 21. Los unos conducen a la vida y los otros, por lógica, a la muerte.
San Pablo utiliza bien esta imagen de los frutos. Cuando habla de los frutos de la carne, no se refiere al cuerpo físico, sino a los frutos amargos del pecado, a la situación del hombre que en su tendencia natural vive en una desarmonía y descontrol, y esa situación conduce a la muerte, es decir, a la no realización personal y, por supuesto, querida familia, a la ausencia del Espíritu y de las gracias de Dios. Para entender mejor esto, basta que nos acerquemos a los hechos de San Pablo. Nos muestra como fruto del pecado y constatemos qué experiencias nos dejan cuando las vivimos o asumimos. A esos frutos amargos del pecado, San Pablo antepone los frutos de la vida y del espíritu que son propios del hombre espiritual y que están en la línea de los grandes valores de la espiritualidad, como son las gracias, las virtudes infusas, los dones y las bienaventuranzas. Santo Tomás de Aquino las agrupa bajo 3 direcciones. 1. Se dirigen al hombre. ¿Y cuáles son? La caridad, el gozo, la paz, la paciencia y la longanimidad. Y luego se refiere al prójimo, que son la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fe o la fidelidad. En cuanto al resto, circunstancia y los seres inferiores, como son la modestia, la continencia, la castidad, que dominan las pasiones inferiores. Pasemos ahora a enumerar los dones y veamos qué nos dice, cómo nos sentimos cuando los cultivamos en nuestra vida. Por ejemplo, el amor o caridad. Podemos decir que la caridad es la reina de las virtudes, porque es la más bella o excelente de todas. Esta es la máxima revelación de Dios y de cualidad más importante dada al hombre. El mismo Dios se identifica con el amor cuando se dice, Dios es amor, nos dice San Juan. El mismo San Pablo lo destaca como la expresión más sublime del actuar de Dios en el hombre cuando afirma en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. La alegría. La alegría es hija de la caridad porque se vive la caridad, o mejor, el verdadero amor. No puede menos que dejar en nosotros la alegría. Por ejemplo, cuando compartimos con las necesidades algo de lo que tenemos, cuando visitamos a un enfermo, a un preso, movidos por el amor, perdonamos de corazón cuando somos capaces de aceptar a los otros y de ponernos a su disposición del bien. Todo eso se hace en alegría. Cuando una persona conoce al Señor, como soy yo, y se encuentra con Él, se realiza en Él una conversión a lo que es lo mismo el gozo de vivir. Todo cambia, todo se renueva, todo lo vemos diferente. Sentimos el gozo, la alegría, la paz que usted nunca ha experimentado cuando entra en el sentido de la conversión. De aquí que nadie que entienda su fe puede vivir y sentirse aburrido, agobiado o aplastado por nada ni por nadie. El cristiano es un hombre que sabe estar siempre alegre porque sabe muy bien en quién ha puesto su confianza. De aquí que aunque le vengan problemas, dificultades, enfermedades o cualquier otra situación fuerte y dolorosa, él sabe desde su fe ofrecerlo al Señor, porque recuerda las palabras de San Pablo cuando dice en 2 de Corintios 13:10, hermanos, estén alegres, sean perfectos, vivan en paz y el Dios de la paz y de la caridad estará con ustedes. Es que la alegría viene de Dios y nos viene además de la seguridad que tenemos el de sabernos hijos de Dios. Es un don sobrenatural que se da a la unción nuestra con Dios a través de la gracia. Por eso es más fuerte que la enfermedad o que cualquier problema, por más grandes que estos sean y que usted esté viviendo. Pensemos en el momento en que experimentamos una gran alegría en nuestras vidas. Generalmente la alegría está ligada a la caridad
y los elementos que de ella se derivan. ¿Cuál es otra forma? La paz sería el número 3. Tenemos que decir que los frutos del Espíritu Santo están concatenados entre sí, son como los peldaños de una escalera que uno nos lleva al otro. Ya vimos que la caridad produce la alegría y esta a su vez produce la paz. Ambas son una gran aspiración del hombre. En el Antiguo Testamento, la paz aparece como un don de Dios. En el Nuevo Testamento, esta llega a su plenitud con Cristo. Porque si la presencia de la paz es garantía de victoria, la salvación que nos trae el Hijo, que puso su casa entre nosotros, como nos dice en San Juan 1:14, es motivo de mayor paz. Dios nos regala su paz con su Espíritu, pero también nosotros tenemos que luchar y esforzarnos por conquistarla todos los días. Es un don y es una tarea del hombre procurar mantenerla y hacerla propia todos los días de su vida. Estar en paz con Cristo con lo demás es haber alcanzado el máximo grado de la inspiración de hombre, que es la libertad interior. Por eso es hermoso luchar para que nada ni nadie nos arranque ese fruto del Espíritu que es la paz. Pero la paz del Espíritu no podemos confundirla con tranquilidad, quietud, dejarlo todo al Señor pasivamente, no, querido hermano. Hay que luchar y encontrarla. La paz del Señor es una invitación a vivir con rectitud, pero a la vez con disponibilidad para combatir todo aquello que nos puede alejar del plan de Dios o menoscabar la integridad y la dignidad del ser humano. Hermano, esforcémonos por buscar esa paz. Porque como dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, que nadie os la arrebate. Hermano, no se deje nunca arrebatar la paz y la alegría que Cristo nos quiera conceder a nosotros. Fíjese, uno de los textos que el Señor nos invita a la paz se encuentra en San Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, cuando dice: vengan a mí los que están cargados y yo los aliviaré. Y en San Juan 7:37 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué hermoso es hacer y buscar la paz del Señor. Y ahora viene el periodo que es más fuerte, que muchas veces luchamos todos, que es con la paciencia. El que está en paz con Cristo necesariamente alcanza el espíritu paciente, que es un modo de vivir con la pusilanimidad o la falta de coraje o sensibilidad. La paciencia significa conciencia de que estamos con el Señor y que por tanto nadie podrá estar contra nosotros. Es la actitud de saber ponernos en la mano de Cristo y esperar nuestro turno o momento. Es darle tiempo al tiempo. La paciencia es contraria a la prisa, a la cólera, a la venganza. Ya en el Antiguo Testamento se destacaba la paciencia de Dios con los pecadores y los que obraban mal. Jesús liga la paciencia a la fe. Por eso la paciencia cristiana consiste en no dar demasiada importancia a los problemas, dificultades o sufrimiento humano, porque todo eso se puede convertir en camino de santificación y de salvación. Con razón, San Pablo insiste cuando dice en Romanos 8:18, cuando dice: estimo que los dolores del tiempo presente no tienen comparación con la venidera gloria que ha de revelarse en nosotros. ¡Qué belleza! Yo cada día que leo la palabra, estudio, medito, yo me enamoro cada vez más de este gran discernimiento que Dios nos dejó a través de la Santa Biblia. Si nosotros nos apropiáramos de esta gran verdad que se encierra en ella, yo creo que la humanidad sería diferente. Podríamos vivir y experimentar ya la gloria de Dios aquí en la tierra.
puesto que quien conserva estos dones, estas dádivas, estos carismas, estas bendiciones que provienen de lo alto, realmente estamos en armonía con el gran Espíritu Santo. Ahora viene la fraternidad. Es que el que tiene alegría, paz y vive en la paciencia como resultado de la vivencia del amor, no puede menos que crear un estilo de vida que es el ser afable y cariñoso con todos. Cuando hablamos de cambio, estamos hablando de un fenómeno que se llama metanoía, o sea, la conversión. Es porque verdaderamente el hombre ha sido alcanzado por la fe, entonces se produce en nosotros un modo de ser capaces que repercute en todo nuestro accionar. La fraternidad es la dulzura y el cariño que expresamos los unos a los otros sin el fingimiento que se aprende en la etiqueta y protocolo, símbolo del fariseísmo moderno y de las apariencias sociales, sino aquel cariño que nace en lo último del corazón como una expresión de fe. La afabilidad es sinónimo de amabilidad, sinceridad y desinterés. Por eso en San Mateo, en el capítulo 7, 22 dice: es vivir de un modo espontáneo la regla de oro del Señor. Cuanto desean que les haga los hombres a ustedes, háganlo igualmente ustedes con ellos. El reconocido autor Bortones nos dice las palabras y los modales benévolos que terminan ordinariamente conquistando e incluso los espíritus más rebeldes, el comportamiento activo y los rechazos opuestos sin dulzuras terminan alejando de Dios incluso los ánimos mejor dispuestos. La afabilidad supone ya un espíritu fino e educado, a la vez una persona que tiene dominio de sí mismo, que ha conquistado la virtud de la humildad, de la sencillez, por lo que es capaz de tratar a todos por igual, sin ningún complejo de inferioridad o de superación. La fidelidad. Si nos sentimos hermanos de los otros y les tratamos como tal, seremos fieles a la palabra y compromisos contraídos con ellos. En la Biblia se habla constantemente de la fidelidad de Dios y este es el fundamento de nuestra fidelidad. Dios es fiel como una roca sin grieta. Dios es fiel y guarda su alianza y su amor 1000 generaciones, y porque le aman y guardan sus mandamientos. Su fidelidad en el hombre es sinónimo de dominio de sí, supone valentía, decisión firme, personalidad auténtica, madurez humana y emocional. El mismo Jesús destaca una de las características del cristiano, que tiene que ser un administrador bien, y un buen administrador lo que busca y se quiere es que sea fiel al Señor. La bondad. Reno Marín, ese gran maestro de la virtud espiritual, dice que la persona bondadosa es sencilla, amable, complaciente, conserva siempre una dulce sonrisa en los labios, tiene particular cuidado en no lastimar a nadie, procede en todo con sumo tacto y delicadeza, su bondad la hace generosa, magnánime y desinteresada. Cuando el hombre vive en el amor y en la fidelidad, refleja sin quererlo todo su potencial de bondad. ¿Cómo está usted en la bondad? Al bondadoso se le puede aplicar el himno de la caridad de San Pablo cuando dice en 1 Corintios 13, 4, 7. La caridad es paciente, benigna, no conoce la envidia, ni la jactancia, ni la hinchazón, no es descortés, ni interesada, ni se irrita, ni piensa mal, no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad, todo lo escucha, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. Y tenemos luego la que es la mansedumbre. La mansedumbre,
Cuando Jesús le da a los apóstoles el programa, sí, un programa, porque Jesús usa una metodología increíble. Y ese programa se refiere a las bienaventuranzas. Enfatiza la mansedumbre de espíritu cuando dice: felices los mansos y humildes de corazón, porque ellos verán a Dios. San Mateo 5:12. Esta es una virtud especial que vive para moderar la ira según la recta razón, iluminada por la fe, querida familia. La mansedumbre es como un atributo de la bondad. El hombre bueno siempre siembra la confianza y el bienestar donde quiera que se encuentra. La mansedumbre vence cualquier tipo de pasión desordenada, llámese ira, rencor, orgullo y vanidad, porque siguiendo a Jesús, que fue manso y humilde de corazón, se aprende a reordenar todas las cosas dentro de los límites de la razón y de la fe. Rollo Marín, que como modelo de mansedumbre a la Virgen María, porque ella se hizo todo para todos, con una copiosa caridad, la plantifica y la presenta como modelo. A todos abre el tesoro de su misericordia, al igual que a Jesús, para que el cautivo alcance la redención, el enfermo la curación, el afligido el consuelo, el perdón el pecador y la gracia el justo. Esto es lo que Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo 11:21. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y por último tenemos el dominio de sí mismo. El dominio de sí mismo es la fuerza que moldea nuestra vida y nos hace vivir conscientemente cada situación que enfrentamos. Todos, sin excepción, tenemos en mayor o en menor grado dificultades y problemas, pero no todos, con mucho dolor tengo que decirlo, no sabemos afrontar con ecuanimidad y lucidez las situaciones que se nos presentan. Este fruto del Espíritu Santo es uno de los más necesarios para que muchos hombres y mujeres alcancen la plenitud de la vida, el éxito o lo más hermoso, la santificación, querido hermano, querida hermana. Todos los santos, fundadores de comunidades religiosas y los grandes líderes civiles que han hecho historia, han sido personas con un gran sentido del dominio de sí mismo. Esto significa que han tenido metas, sueños e ideales, gracias a las cuales han sabido vencer las solicitudes, tentaciones e inclinaciones que aparecen continuamente, recabando nuestra atención. Su gran característica realmente fue el dominio de sí y la resiedumbre con que supo afrontar situaciones duras y difíciles. En la Segunda Guerra Mundial se ofreció a realizar una tarea que no le correspondía, pero estaba movido por su generosidad y su alta capacidad de servicio. Y esto era José Engel, un joven alemán tartamudo, deforme y con muchas cosas raras y personales. Pero un día se decidió ser santo, imagínense. Pero como les decía, ese dominio de sí mismo, esa rectitud, esa resiedumbre que él desarrolló para enfrentarse a las cosas duras y difíciles. En la Segunda Guerra Mundial se ofreció a realizar una tarea que no le correspondía, pero estaba movido por su generosidad y su alta capacidad de servicio. Él realmente fue uno de los que ayudó a traer la paz a todo el resto de los soldados de esa guerra. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que el día de hoy nos ilumine para tratar de alcanzar realmente todos estos frutos. Queremos, Señor Jesús, alcanzar el fruto, más que todo, el fruto del amor.
de la mansedumbre, de la paciencia que nos hace tanta falta. Somos explosivos, somos de carácter fuerte, Señor. Por el honor a tu santo nombre, calma las aguas que hay en nosotros y concédenos la dicha de serte fiel y de esa manera poder servir a los hermanos que nos piden su ayuda. Disfrutemos este día y que la paz del amor de Dios, que desde las alturas nos envíe una rica y abundante bendición, y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les habló con mucho cariño un amigo, un hermano, un siervo, César Coronado, del Ministerio Católico de Evangelización Oasis de la Iglesia de Madre de Cristo de la Arquidiócesis de Miami. Paz y bien para todos ustedes. Bendiciones.